Le hemos colocado como título: compromiso con la palabra de Dios, el pragmatismo en la iglesia. Compromiso con la palabra de Dios, el pragmatismo en la iglesia. ¿Debemos de estar comprometidos con la palabra de Dios? ¿Es una pregunta? La respuesta es sí, ¿verdad? Los cristianos debemos de estar comprometidos con la palabra de Dios. Sin embargo, en los últimos años como pastor he observado que en muchos cristianos no existe un compromiso con la palabra de Dios. Y esto es resultado de algo que se conoce allá afuera en el mundo intelectual como el pragmatismo. La falta de compromiso que tienen algunos cristianos con la palabra de Dios, con Dios, tiene que ver con una filosofía que se ha infiltrado en la iglesia y se llama pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Bueno, antes de que demos definición y abordemos, Romanos 12:2, Dios nos deja un consejo ahí, que lo tenemos, pero que solamente lo leemos y se nos olvida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no se dejen moldear, no se dejen motivar, no se dejen influenciar por este mundo. Aquí la palabra mundo habla de las cosas y tiene que ver con todo lo que hace el mundo aquí y ahora, con el pensamiento de aquí y de ahora. El mundo no piensa en la eternidad, no le da importancia. Entonces, la palabra dice: no se dejen influenciar por este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tenemos que transformarnos. ¿Cómo ocurre eso? Estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, orando, discerniendo. Es así como somos transformados. En esta tarde, al escuchar la palabra va a ser expuesta y esa palabra nos ayuda a entender esta transformación, para que comprobéis, es decir, después de haber sido renovados con la palabra, podamos entonces discernir con un poco más de equilibrio cuál sea la buena voluntad de Dios. Hemos dicho el año pasado que la mayor lucha que tenemos los cristianos, ¿dónde está? Aquí en la mente. Aquí se libran las más grandes batallas, porque es en la mente donde recibimos todo el conocimiento, y es ahí donde ponemos en equilibrio, balanceamos y decidimos qué hacer. ¿Le hacemos caso a lo que el mundo nos está promoviendo o le hacemos caso a lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta?, dice la palabra de Dios. Dicho lo anterior, vamos a ver un poco de lo que es el pragmatismo. Esto es bien importante y les pido mucha atención. Esta palabra surge en Grecia en el primer siglo, y la palabra pragmático se hacía referencia a una persona, a un individuo que era muy hábil en los negocios. Se le daba el nombre de pragmático, a alguien que era muy bueno en el negocio. Sin embargo, en el siglo XX, a inicios del siglo pasado, llegó una filosofía que dio lugar en Estados Unidos, que se le conoció como el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Los que anotan: es el criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa, se ha de fundar en sus efectos prácticos. Repito lo que es el pragmatismo. Esto es bien importante porque es muy serio, hoy está muy adentrado en la iglesia. Es el criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina o enseñanza científica, moral o religiosa, y se ha de fundar en sus efectos prácticos. En pocas palabras, el pragmatismo tiene que ver con que aquello que yo voy a valorar, a entender, lo voy a dar por sentado o por hecho, a menos que me dé un producto, un resultado. Si me funciona, lo voy a aceptar. Si no me funciona, lo voy a dejar. Eso es pragmatismo. Vamos a verlo entonces con la palabra. Jeremías 14:17. Y vamos a ir a la palabra del profeta Jeremías, capítulo 14,
versículo 17. Lo voy leyendo y usted me va siguiendo. Les dirás pues esta palabra: derramé mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Vamos a una cita más, allá adelantito, 44:17 de Jeremías. 44:17. 44:17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Aquí recordemos que Jeremías escribe a un pueblo que estaba por ser llevado cautivo. Ese es el contexto. Y dice el texto: ciertamente pondremos por obra toda palabra. Es decir, ese sí es condicional. Y aquí lo está haciendo el pueblo, no es Dios quien está hablando. Ciertamente, dice, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos. ¿Qué dice? Fíjese aquí Israel le está pidiendo a la Reina del cielo: le pedimos y ella nos dio, dice, pan y leche. Después de que recibimos eso, dice al final del versículo: y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres. Es decir, cuando ellos pidieron y recibieron lo que pidieron, dice el texto, no nos faltó todo. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos ¿qué? Mal alguno. Este es el pragmatismo que se ha infiltrado en la iglesia. Pedirle a Dios que Dios nos escuche, y si eso que le pedimos a Dios se cumple en mi vida, entonces voy a caminar con Dios. Si no sucede nada, entonces no caminaré, porque no veo ningún resultado. Esto sucede también en el Nuevo Testamento y sucedió con la vida de Poncio Festo. ¿Se recuerdan cuando Pablo le predicó y le habló acerca del mensaje de Cristo? Vamos a ver la historia. Vamos a Hechos capítulo 26 en el Nuevo Testamento. Versículo 24. ¿Ya lo tiene? Aquí recordemos de que Pablo está preso y va a ser juzgado. El gobernador en turno, Poncio Festo, tiene una entrevista con él. Pablo le habla de Cristo, le habla del mensaje y de todo lo que ocurre con el mensaje de salvación. Voy a leer el 24. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Esa fue la respuesta de Festo frente al mensaje de Pablo. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El pragmatismo dice: voy a valorarlo y voy a ver el resultado. Si me beneficia, entonces lo haré, y si no me beneficia, entonces lo dejaré, porque no me resulta de provecho. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿por poco qué? Es decir, en ese momento, dice el texto, fue persuadido. Pero él dijo: no voy a ser cristiano. ¿Por qué? Porque llevó a cabo lo que es el pragmatismo. Valoró y midió si le beneficiaba en términos materiales, en términos naturales, aquí prácticos o no. Y dijo: pues me parece muy bonito lo que me estás diciendo, pero realmente no tiene ningún provecho para mi vida aquí en la tierra.
Y dice el texto, por tanto me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy. Pablo le insiste, me hubiera gustado que también fueras cristiano como nosotros. Pero él valoró ese mensaje, lo puso sobre su mente, sobre su mesa, y al final llegó a la conclusión que no era redituable para su vida en ese momento, y rechazó el mensaje. Pablo insistió, pero aún así la Biblia dice que él no aceptó a Cristo en su corazón. Sigue diciendo al final, fueseis hechos tales cual soy yo, cristiano, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Es decir, después de valorar todo eso, hermanos, ellos decidieron no hacerlo, no aceptar el mensaje de salvación, no aceptar la palabra de Dios. Y eso mismo ocurre hoy en la iglesia cristiana. Tristemente es algo que está sucediendo. La gente viene, escucha el mensaje de Dios, por su mente lo procesa, lo valora, pero si no tiene un resultado, un beneficio a corto plazo, lo que la gente hace es alejarse, no caminar con Dios. Esa es una filosofía que se ha incrustado, que se ha metido en la iglesia y que está invadiendo muchas mentes de los cristianos. El año pasado, la última predicación, Dios nos habló de un propósito de año nuevo, ¿cierto? Y tenía que ver con abonar a nuestra vida espiritual. Dice Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos y tiene deseos de paz. ¿Para quién? Para nosotros. Dios está interesado en nuestro bienestar. Pero hoy esta filosofía que se ha infiltrado en la iglesia ha dejado o ha colocado a muchos cristianos muy lejos de Dios. Y cada vez se están alejando mucho del Señor. Vamos a ver un ejemplo práctico también. Y está en el Salmo 73. Es un salmo escrito por Asaf. Él también fue tentado, solo que él fue distinto. Él valoró y evaluó las cosas y caminó con Dios. ¿Ya lo tiene? Este Salmo 73 lo escribió Asaf y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Reconoce Asaf que Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén a eso? Para con los limpios de corazón. Asaf dice, Dios es bueno, pero es bueno ¿para quiénes? Para aquellos que caminamos, que nos esforzamos. En cuanto a mí, dice Asaf, en cuanto a mi persona, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, hubo en él una tentación, porque él revisó todo lo que sucedía a su alrededor, incluyendo a las personas que vivían, sus allegados, sus vecinos, y vio cómo la gente que no era cristiano le estaba yendo bien. Los que mataban, los que roban, los impíos, los corruptos, les iba bien. Y Asaf vio todo ese escenario. Y dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos hemos visto esa prosperidad? Que el vecino que anda mal, que no camina con Dios, le va bien en los negocios. Y a veces decimos nosotros, y en el caso nuestro, vamos a la iglesia, nos esforzamos cada domingo, ahí estamos, y no pasamos económicamente de donde estamos. ¿Le ha pasado eso en su mente? Sí, sí pasa. Ver cómo los demás, que ni siquiera les interesa el tema de su alma y de nada, y traen el carro del año, y ponen un negocio acá y otro allá, le pegan a su esposa, tienen hijos por todos lados y les va bien. Entonces Asaf dice en ese sentido, tuve envidia de ellos, porque haciendo lo malo les iba bien en términos materiales. 4, porque no tienen congojas por su muerte, es decir, no les interesa la vida eterna. Por su vigor están enteros, es decir, toman, fuman, etcétera, y están bien fuertes físicamente.
No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Entonces pasó en ese ejercicio Asaf de viendo el resultado de esta gente. Y él dice, fui tentado por todo lo que ellos estaban haciendo. Y eso a mí me causó intriga. Él vio los resultados terrenales y entonces dice la Biblia que algo sucedió con él. Y vamos a leer un poquito adelante. Vamos a leer al versículo 15, ahí mismo en el Salmo 73. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, es decir, cuando hice la reflexión de colocar en balanza esta manera de vivir aquí en la tierra, porque Él lo hizo de esta gente que no es, ni conoce a Dios, ni le interesan las cosas de Dios. Para saber esto, fue duro trabajo para mí. Ahí está. Es decir, llegó a un punto que dijo, me cuesta aceptar, me cuesta entender que como estoy viviendo mi vida cristiana es mejor que la gente que vive mal, se porta mal y le va bien. Y yo sé que a veces han estado ustedes en ese punto. ¿Valdrá la pena cada 8 días venir aquí? ¿Valdrá la pena el esfuerzo de sacrificar tiempo, quizás una convivencia con sus hijos allá afuera, con su familia, un domingo que de repente es el día que se presta para eso? ¿Valdrá la pena? Es una pregunta que surge. Y Asaf dice, hasta 17, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, hasta que llegué a la casa, llegué al templo y me acordé que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Porque no me interesa si la gente de allá le va bien y cuánto tiene. Me interesa que a Dios, que a mí Dios me bendice cuando vengo a su casa. El punto es de que él tuvo que poner en balanza la vida práctica y sus resultados, pero él decidió, y decidió bien. Él decidió buscar a Dios. Pero ¿cuántos cristianos, incluyendo aquí en la iglesia, se alejan de las cosas de Dios porque piensan que las mejores cosas están allá afuera? Un mejor trabajo, un mejor salario, etcétera, que estar aquí cada 8 días. Entonces, esta filosofía del pragmatismo ha llegado y se ha infiltrado a la casa de Dios. Primera a los Corintios 2:13. Esto es bien importante, hermanos, porque podemos estar metidos en esa filosofía sin darnos cuenta. El apóstol Pablo dice en primera a los Corintios 2:13, primera carta, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice? Lo espiritual a lo espiritual. Es decir, tenemos nosotros los cristianos que darle el justo lugar a las cosas espirituales, el valor, y a las cosas terrenales. ¿Qué es más importante, lo terrenal o lo espiritual? ¿Qué tiene más valor, lo espiritual o lo terrenal para los cristianos? ¿Qué es más importante, alimentar tu alma o enriquecerte materialmente? Alimentar el alma, ¿cierto? Pero ¿qué requiere? Requiere tiempo, requiere sacrificio y requiere esfuerzo. Amén. Entonces, colocar lo espiritual en lo espiritual significa que el día domingo, que es culto para darle a Dios gracias, tenemos que estar ¿en dónde? Y no hay nada, humanamente hablando, más importante que este tiempo. Amén. Y tenemos que ajustar la agenda. Si no lo haces, bueno, allá tú con tu alma y con el Señor. Dicho lo anterior, ahora sí vamos al texto de Hebreos 4, versículos 12 y 13. En Hebreos 4, 12 y 13 es un texto que como cristianos lo conocemos porque es un texto que lo hemos leído, aprendido y muy recurrido por los cristianos. Pero a veces no es bien entendido porque descuidamos el contexto. ¿De qué está hablando el texto? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz.
El contexto es que en los textos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, el interés del escritor de Hebreos es poner un énfasis para que la gente, los cristianos de aquel entonces que caminaban hacia la vida eterna, no dejaran que nada ni nadie en este mundo los desalentara y les quitara la persistencia para caminar y llegar hasta el final y caminar con Dios en la eternidad. Ese es el contexto. Habla del reposo y del descanso que tendremos cuando partamos de esta tierra. Hebreos 2, versículo 9. Vamos a ver un poquito atrás para entender el versículo. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué? Aquí nos habla que Cristo tiene supremacía por encima de los ángeles y de todo creado. Cristo está por encima de todos. Inclusive Jesús está por encima de Moisés, es lo que dice el capítulo 2. Y en ese contexto, el autor comienza a nosotros a hablar acerca del reposo. Vamos adelantito, un poquito al capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Y dice el versículo 1: por tanto, hermanos, nos habla a los cristianos, a nosotros, santos, fíjese, nos dice, apartados para Dios, participantes del llamamiento celestial. ¿De qué nos está hablando? De las cosas del cielo, eternas. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y luego en el versículo 7 les habla del descanso eterno. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. ¿De qué salmo está hablando aquí? ¿Se acuerda? Es el Salmo 95. Es el que está citando aquí. Por lo cual, cuando dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál fue esa tentación? Cuando el pueblo desafió a Dios y le dijo, a ver si Dios es Dios, que traiga maná, que nos dé agua. Hermanos, nunca desafiemos a Dios, jamás. Y dice el texto 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuál era el final de esa travesía? Llegar a la Canaán. ¿Cuál es el final de nuestra travesía? Llegar a la eternidad. Y durante este caminar, hermanos, nos pasan muchas cosas como le pasó a Israel. Y somos tentados. Pero el final de nuestro caminar no es aquí, es llegar y estar con Dios por siempre. Pero mientras llegamos allá vamos a encontrar muchos tropiezos, sin fin de pruebas, y solamente el que perseverará hasta el fin, este será salvo. La vida cristiana no es de comenzarla, es terminarla, y terminarla bien, sirviendo a Dios. Sigamos leyendo. 10. A causa de lo cual me disgusté. ¿Qué le disgustó a Dios? La rebeldía de su pueblo. Contra esa generación, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2 familias de más de 600,000. Dice el texto, y dije siempre andan vagando en su corazón. Y ahí está el pragmatismo. Andan poniendo en tela de juicio lo que yo les digo. Siempre juzgando. Yo quiero bien para ustedes, pero siempre ustedes hacen las cosas a su manera. Y sigue ocurriendo tristemente en el siglo XXI, hermanos. Dios interesado en llevarnos a la vida eterna, y nosotros siempre, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué el domingo? No hay otro día, etcétera. Y colocan a Dios en tela de juicio. Y dice el texto 10 al final, y no han conocido mis caminos. Hermanos, vamos a cumplir 16 años, si Dios quiere, este 2025. Y los que estamos aquí nos conocemos desde que llegamos, con excepción de la hermana Rosalba, que se ha incorporado. Pero todos los demás, la hermana Elvira, pues de aquí todos los demás eran niños cuando llegamos aquí, ¿sí o no? Algunos de ustedes. ¿Y saben cómo inició esto?
y conocen el origen de esta iglesia. Y la Biblia dice entonces, y no han conocido mis caminos. ¿Por qué? Yo los veo igual, hermanos. No los veo que estén involucrados con ganas de meterse bien con las cosas de Dios. Y no porque los quiera ver, sino porque el deber del Hijo de Dios es participar en la iglesia donde Dios lo tiene. Amén. Dice el 11, por tanto, y aquí está el contexto del capítulo 4, versículos 12 y 13. Por tanto juré en mi ira, ¿qué? Ese es el contexto. ¿De qué reposo está hablando? De llegar y conocer el descanso de la vida eterna. Y en esta tarde, hermanos, en este primer culto, es el mensaje de Dios para todos nosotros. El final está llegar con el Señor. Pero mientras llegamos allá, van a haber un sinfín de pruebas. Y una de ellas es el pragmatismo dentro de la iglesia. Nunca pongamos en tela de juicio las cosas de Dios. Jamás. Porque si alguien está interesado en nosotros, es el Señor. Y la palabra de Dios siempre va a ser para nosotros la que nos lleve a caminar con Dios. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 4, para llegar al versículo 12. Pero vamos a leer el versículo 6 del capítulo 4. Ya vimos entonces que nos habla que el contexto es el día de reposo, que representa la eternidad para nosotros. Versículo 6. Vamos a leer desde el 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿En qué él? En el reposo. Es decir, no todos estaban caminando con esa convicción. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿De qué está hablando? Del reposo, del descanso, de la vida eterna. Se les habló a los judíos en el Antiguo Testamento. No creyeron, solamente Josué y Caleb. Hoy Dios nos sigue hablando el día de hoy acerca de la importancia de la eternidad de nuestras almas. Pero tal pareciera que es un tema fuera de lugar. A nadie le interesa. Es más importante allá afuera. Para algunos, y para otros nos esforzamos estar aquí. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿Por qué no entraron? Lea conmigo. Ahí está. Y eso es lo que no te va a dejar entrar y estar con Dios. Nada más que tu desobediencia. Eso es fuerte. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no todos creerán, no todos van a ser obedientes a Dios, pero el obediente a su palabra, el que tenga con Dios compromiso, va a disfrutar de la eternidad, hermanos, porque no todos los que dicen Señor, Señor. Esto es importante. Estamos más cerca nosotros hoy que nunca de encontrarnos con Dios. Los que tenemos más de 50 años, sí o no, en las noches llega el pensamiento que el tiempo ha pasado muy rápido y que pronto vamos a morir. ¿O soy el único? No. ¿Soy el único? No. Los que tenemos más de 50 años, es más, también los de 40, por ahí se llegar de repente algún pensamiento. Se nos viene a la mente. ¿Y qué es eso? Que Dios nos está alertando. Esto que has escuchado, lo has abrazado con convicción, pero un día te vas a encontrar. Un día nos vamos a encontrar con esa verdad, hermanos. Y la palabra de Dios es muy fuerte. Dice el texto, no entraron por causa de ¿qué? 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, ¿qué? Hermanos, si Dios nos está hablando en esta tarde, no endurezcas tu corazón por el bien tuyo, por el bien de tu alma. Deja que Dios te hable, deja que Dios te ministre y que pongas esa palabra en el justo lugar.
Sería muy triste que tanto tiempo y tanto conozcamos de Dios y no lleguemos con el Señor. Esto no es por buenos deseos, esto es por vivir en su voluntad y por tener a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Esto es bien importante. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo? Es la vida eterna. Versículo 11. Sigue hablando del mismo tema. Procuremos. ¿A quién le está hablando? ¿O de quién está hablando? Nosotros, cristianos. Procuremos, pues, ¿hacer qué? Entrar en aquel reposo. Procuremos, hermanos. Esto es personal. Hagamos lo que nos toca hacer. Abonemos a nuestra vida espiritual. Y lleguemos a donde Dios ha mostrado que debemos de llegar. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Claro. Que no seamos como los 600,000 judíos que no entraron. Sería un rotundo fracaso para nosotros o para alguno de ustedes que después de tanto mensaje, de tanta palabra, al final no te vayas con el Señor. Sería triste. ¿Y pasa, pastor? Pregúntale a Judas, pregúntale a Agripa. Tuvieron el mensaje en sus manos y lo dejaron ir. Y después de ese contexto que hemos leído, ahora sí se escribe el versículo 12, que es el texto que leímos. Sí logra ver que ahora en el versículo 12, entonces el escritor de Hebreos, después de esa exhortación tan enfática del tema, les dice en el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál es el propósito de este versículo 12 después de haber leído lo que hemos leído? Que la palabra de Dios tiene poder para revisar cómo estás espiritualmente, tiene el poder para confrontarte con tu pecado, tiene el poder para levantarte de donde tú estás, tiene el poder para hacer las cosas nuevas. La palabra de Dios lo tiene. No es necesario estar gritándole a ustedes como algunos predicadores. No es necesario gritarles y regañarlos y decirles: la palabra de Dios tiene el poder para transformar el corazón que deja ser transformado. Eso es todo. ¿Lo entendió? Versículo 12. Porque ahí viene y ahí concluimos. Ya luego en otro momento vamos a estudiar el versículo 12 a profundidad. Y dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Es decir, después de haber entendido el poder grande de la palabra de Dios, quiero recordarles, cristianos, que no hay nada que le podamos esconder a Dios. Dios lo sabe todo, Él es omnisciente, Él es soberano. Dice el texto: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas? Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿Me ayuda a leer? Un día tendremos que darle a Dios cuentas de este mensaje, de lo que esta tarde Dios nos habló. No dejes que nada te distraiga de tu eternidad, hermano. No seamos como los 600,000 que se quedaron en el desierto. No dejemos que el pragmatismo maneje nuestras vidas. No estemos viendo o colocando en tela de juicio la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es para decirle amén, y así es y así sea. Y vamos a recibirla para crecer, para madurar en este año 2025. Nadie va a hacer nada por ti a menos que tú camines con Dios. Nadie. Busque a Dios de corazón. Busquemos a Dios y lleguemos al final. Me gustaría que al final, desde que todos los que llegamos aquí, podamos terminar de pie caminando con Dios.